Bien, hermanos, comenzamos la segunda parte del estudio de cómo interpretar Escritura. Pero antes de comenzar, vamos a hacer una pequeña oración. Dios Padre eterno, Rey todopoderoso, Dios del universo, alabado sea su bendito, su santo y su todopoderoso nombre, Padre eterno, y alabado sea el bendito y santo y poderoso nombre de su Hijo, nuestro Señor Yeshua, nuestro Salvador. Por favor, Dios bendito, por favor, Rey de los ejércitos, acompáñenos a lo largo de este estudio, Padre eterno, y que sea solo su poderosa y bendita palabra saliendo al sonido de mi voz. Que no sea la palabra del hombre, Padre eterno, quien guíe este estudio, que sea solamente su poderosa y bendita palabra. Se lo pedimos en el bendito y santo nombre de nuestro Señor Yeshua, nuestro Salvador. Amén. En la primera parte de este estudio, hermano, veíamos cómo se trataba de reducir toda la ley de Dios, o se trataba de reducir todo nuestro caminar con Dios a solamente 2 mandamientos, algo que es totalmente equivocado, algo que es cumplir con la ley de Dios a nuestra manera, como recordemos, lo veíamos en la primera parte, que así lo hizo Caín, así lo hicieron los israelitas cuando adoraron el becerro de oro, pretendieron adorar a Dios a su manera y conocemos el resultado de esas 2 historias. Bien, estábamos viendo que se reducía a solo amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo. A eso es a lo que quieren reducir todo nuestro caminar con Dios y todo nuestro seguir a Dios y todo el cumplir su ley. Con eso le dicen que ya está cumpliendo los mandamientos porque así lo dice la Biblia, pero recuerde que en la primera parte también veíamos donde la Biblia dice que invoque el nombre de Dios y usted será salvo. Entonces, no cumpla los mandamientos. Repito, robemos, matemos, adulteremos, forniquemos, y ya solo al final, o ya después, solamente invocamos el nombre de Dios y seremos salvos, porque así también lo dice la Biblia, ¿recuerda? Sabemos que no trabaja así, que no podemos hacerlo de esa manera. No porque no menciona algunos otros mandamientos, significa que ya no tenemos que cumplir lo que no menciona, solo no lo está mencionando. Y no porque solo mencione 1, 2, 3 o 4 mandamientos en algunas citas, significa que los demás ya no se tienen que cumplir. Recuerde que era lo que veíamos con el rico. Y recuerde que veíamos también que no podría Cristo solamente en darle una respuesta a ese rico, solamente en contestarle a una persona una pregunta que le está haciendo. Cristo no se podía poner a recitar todo Levítico, todo Deuteronomio, todo Éxodo, no se podía poner a recitar toda la ley, porque si no la recitaba toda y se dejaba un mandamiento afuera, usted iba a estar pensando que ese mandamiento, porque ya no lo mencionó, entonces ya no se cumple. No tiene sentido, ¿verdad? Sería que cada que quiere mencionar la ley Cristo o que la tiene que mencionar, tendría que estar escribiendo otra vez todo el Antiguo Testamento. Imagínense, eso no tiene ningún sentido. Y pasa lo mismo con Mateo 22. Vamos a ver Mateo 22, del capítulo 22, del verso 36 al 39. Recuerde cómo dice ahí. Dice, en el verso 36 voy a comenzar. Dice, Maestro, ¿cuál es el grande mandamiento en la ley? Cristo le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Recuerde que este es un mandamiento que no se menciona, que Cristo no lo menciona cuando le dice al rico que necesita para heredar la vida eterna. Y luego dice en el verso 39, y el segundo mandamiento es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La Biblia dice que solo ame a Dios y ame a mi prójimo y ya cumplí. ¿Es así? Por supuesto que no. Hemos visto muchas citas donde si solo nos encerramos en las citas que queremos ver, de todos modos no cuadra. Y no estamos interpretando ni correctamente ni con el mismo criterio que interpretamos otras citas. Pero aún así, si solo fuera a cumplir con amar a Dios y amar a tu prójimo, veamos cómo dice el verso siguiente, que sería el verso 40. Dice, de estos 2 mandamientos depende toda la ley
y los profetas. Entonces, si de estos dos mandamientos depende y dice toda la ley, es que de esos dos mandamientos depende lo demás de la ley. Como ya le he dicho, hermano, vamos a escudriñar, no solo leamos superficialmente. Poniendo un ejemplo secular, esto es como cuando un edificio o una casa está cimentada en dos columnas. La casa o el edificio entero no son solo las dos columnas. Esa casa o edificio depende de dos columnas, pero en la casa o edificio hay cuartos, hay sala, hay comedor, recámara, baños, etc. Hay más cosas en esa casa o edificio que dependen de dos columnas. Entonces la casa entera ni el edificio entero son dos columnas. La ley de Dios no son dos mandamientos. Que hoy la ley de Dios sean dos mandamientos, eso no lo dice la Biblia, eso lo dice el hombre. Si dice en la Escritura depende y dice toda la ley, entonces es como ahí dice, hermano, como dice en la Escritura, no como lo dice el pastor o como lo dice un hombre. Los otros mandamientos dependen de esos dos mandamientos, pero hay más mandamientos que cumplir, los que están en la ley de Moisés y que son para la congregación de Dios. En ningún momento está diciendo Mateo que los otros mandamientos ya no se tienen que cumplir. Si ya no se cumplieran, entonces de esos dos mandamientos, escuche, no dependería nada más. Solo serían los dos mandamientos sin que nada dependiera de ellos. Esto es entenderlo de manera correcta. Pero vuelvo a insistir, aún así, si solo se tratara de amar a Dios y amar a mi prójimo, vamos a ver cómo dice Primera de Juan, capítulo 5, en el verso 2. Vamos a ver cómo dice Primera de Juan, capítulo 5, en el verso 2. Primera de Juan, capítulo 5, verso 2. Dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Los mandamientos de Dios se resumen en amar a Dios y amar a su prójimo. Ok, ¿lo quiere ver de esa manera? Muy bien. Escudriñemos. Aquí dicen que, o cómo se conoce que amas a los hijos de Dios. Si tú eres o te dices hijo de Dios, entonces tu prójimo son los que son hijos de Dios. Entonces, aquí dice cómo se conoce que amas a tu prójimo. ¿Cómo se conoce? Cuando guardas los mandamientos de Cristo. No, hermano, ahí no dice cuando guarda los mandamientos de Cristo. Dice cuando guarda los mandamientos de Dios. Si no guardas los mandamientos de Dios, no amas a tu prójimo. Y si todo se resume en amar a Dios y amar a tu prójimo, igual no lo estás cumpliendo. No estás cumpliendo con amar a tu prójimo. Si no estás guardando los mandamientos de Dios, no estás cumpliendo con amar a tu prójimo, porque así es como se muestra que amas a tu prójimo. Y hermano, el que no coma cerdo es un mandamiento de Dios. Entonces, ¿cumple o no cumple los mandamientos de Dios? Entonces, ¿ama o no ama a su prójimo si no los cumple? Esta cita que acabamos de ver habla de guardar los mandamientos de Dios, los que dio Dios. ¿Dónde están los mandamientos que dio Dios? En la ley de Moisés. No dice aquí que los mandamientos de Cristo y los mandamientos que dio Dios están en la ley que Dios le dio a Moisés en el Antiguo Testamento. En esa ley que dice que usted no debe de comer cerdo. Vamos a ver otro capítulo de Juan. Vamos a ver Juan, capítulo 15, verso 10. Vamos a ver Juan, capítulo 15, verso 10. Dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor.
Fíjese cómo dice aquí. Vuelvo a repetir, escudriñemos, no leamos superficialmente. Dice, Cristo está diciendo, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Cristo es el que está hablando aquí, y él mismo está diciendo que él guardó los mandamientos de su Padre. No dice que los mandamientos de él mismo, de Cristo. No es claro aquí en decir cuáles mandamientos guardó Cristo. Dice que guardó los suyos propios o los de su Padre. Y si Cristo guardó los mandamientos de su Padre, y la Biblia dice que nosotros que tenemos que vivir siendo imitadores de Cristo y siguiendo sus pisadas, según 1 Corintios 11:1, si quiere vaya a ver la cita, pero si usted es cristiano, yo sé que esto usted ya lo sabe, si no, yo le preguntaría, ¿usted es cristiano? ¿Qué significa ser cristiano? Por supuesto, ser seguidor de Cristo. Pero entonces aquí tenemos un problema. ¿Cómo puede vivir usted siendo seguidor de Cristo si, como acabamos de ver en esta cita, Cristo vivió guardando los mandamientos de su Padre? ¿Cómo podemos ser imitadores de Él, de Cristo, y cómo seguimos sus pisadas si nosotros creemos que la ley de Dios que dio por medio de Moisés ya no la tenemos que guardar? La ley de Dios dada por Moisés son los mandamientos de su Padre, de Dios. Esos son sus mandamientos, los que están en el Antiguo Testamento, no los mandamientos que estén en el Nuevo Testamento. De hecho, son los mismos, solo que en el Nuevo Testamento caemos en confusión porque en algunas citas menciona solo algunos mandamientos y otros no. Eso lo queremos interpretar como que los que no se mencionan en el Nuevo Testamento, entonces ya no se deben de cumplir. Pero acabamos de ver, y desde la primera parte estamos viendo, que aplicar esta interpretación no tiene sentido y que ni siquiera estamos interpretando con el mismo criterio. Si usted sabe que todo se trata de ser seguidor de Cristo, porque usted es cristiano, y eso significa ser cristiano, si se trata de ser seguidor de Él y de seguir sus pisadas, ¿cómo podríamos ser imitadores de Él y seguir sus pisadas si Él vivió su vida cumpliendo los mandamientos de su Padre, de Dios, no los mandamientos de Él mismo? ¿Cómo podemos ser imitadores de Él y seguir sus pisadas si nosotros no queremos guardar los mandamientos de la ley de Dios? Nosotros queremos guardar los mandamientos de Cristo, no los de Dios. Siendo así, no hay forma de que podamos ser imitadores de Cristo. Porque le repito, Él sí vivió guardando los mandamientos de su Padre. Hermano, lo acaba de ver usted, lo dice la Biblia, no lo digo yo. Vamos a ver Lucas capítulo 10. Vamos a ver Lucas capítulo 10. Vamos a ver desde el verso 25 hasta el verso 28. Dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y Cristo le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Otra vez, vamos a escudriñar, hermano, no solamente a leer. Cristo le dice qué está escrito en la ley. Le dice esto al intérprete. Dese cuenta y ponga una línea de tiempo en la vida de Cristo en la tierra. Para el tiempo de la vida de Cristo en la tierra había una sola ley escrita. Y hermano, usted sabe que no era la ley de Cristo. Porque en la vida terrenal de Cristo no había nada escrito del Nuevo Testamento, nada. Si había una ley, suponiendo que en el Nuevo Testamento hay una ley que está dando Cristo, aquí, hermano, donde está hablando Cristo y diciendo esto, diciendo que está escrito en la ley, aquí no estaba escrito, repito, nada del Nuevo Testamento. Y si había una ley de Cristo, aquí no estaba escrita. Y aquí está diciendo que está escrito en la ley. El Nuevo Testamento
como usted lo sabe, fue escrito años después de la muerte y resurrección de Cristo. Cristo mismo aquí se refiere a una ley escrita, porque dice que está escrito en la ley. Es obvio que se refiere a la ley de Dios, esa del Antiguo Testamento que fue dada por medio de Moisés. Esa sí estaba escrita aquí. Aquí, insisto, no había nada escrito del Nuevo Testamento. Y en esa ley que ya estaba escrita, a la que está haciendo referencia aquí Cristo, ahí, hermano, ahí dice que no debe de comer cerdo. Y dice muchos otros mandamientos. Resalto el que es más popular y resalto el que menos quiere usted guardar. Pero usted sabe todo lo que dice la ley del Antiguo Testamento. Y esta ley escrita, que es la que menciona Cristo en esta cita, si esa ley ya no se tenía que cumplir, fíjese lo que está pasando en esta cita. Esta es la ley que Cristo cumple, y es la misma ley que Él pide que se cumpla. Si esa ley escrita ya no se tenía que cumplir, o si Cristo venía a cambiar los mandamientos de esa ley, entonces no podría poner de referencia a esa ley que ya estaba escrita, diciendo que está escrito en la ley. ¿Para qué la pongo de referencia si yo la voy a cambiar, o la voy a invalidar, o la voy a abolir? ¿Para qué yo le diría a este intérprete que tiene que guardar eso? Recuerde, Cristo le pregunta al intérprete después, ¿cómo lo lees? Obviamente Cristo no quería saber la forma de leer de este intérprete. Él quería saber cómo lo entendía, cómo interpretaba eso que leía este intérprete en la ley. Y el intérprete le contesta la interpretación de lo que lee. Y la interpretación es, ama a Dios y ama a tu prójimo. A esto es a lo que muchos quieren reducir los mandamientos y la ley de Dios. Pero aquí está contestando este intérprete solo su interpretación de lo que lee. ¿En dónde? En la ley. ¿En cuál ley? En la ley de Dios. Esa ley del Antiguo Testamento. Lo que contesta aquí es solo la interpretación. Aquí no está diciendo que solo se deba de cumplir esto, hermano. No lo quiera torcer y que no se lo tuerzan a usted tampoco. Y no hay que confundir lo que fue dicho de la ley con lo que está escrito de la ley. Ahí leímos que Cristo decía que está escrito. No dice qué fue dicho. Cuando dice, o en las citas que se refiere a que fue dicho, ahí está hablando de la interpretación que se le daba a lo que estaba escrito de la ley. Espero que entienda esto, hermano. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es palabra de Dios. Los dos, por lo tanto, el uno no puede contradecir al otro, porque Dios no se contradice a sí mismo. Y Cristo, aunque le hayan hecho creer otra cosa, Cristo no vino a contradecir lo que su Padre ya había establecido en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, lo que ya había establecido como su ley. Y Cristo, usted también lo sabe, lo puede ir a ver en Hebreos capítulo 13, verso 8. La Escritura también dice que Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Del Antiguo Testamento no iba a cambiar mandamientos para hoy, para el Nuevo Testamento. Entienda, solo porque no menciona algunos, no quiere decir que esos que no menciona ya no se cumplen. Cuando Cristo se refería a la ley, como lo acabamos de ver, decía, como lo vimos ahorita en Lucas 10 del 25 al 28. Vamos a ver más ejemplos. En Juan capítulo 8, verso 17. Acabamos de ver un ejemplo, pero vamos a ver, hay muchos, pero vamos a ver unos cuantos. En Juan capítulo 8, verso 17 dice, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Dígame usted a cuál ley está haciendo referencia. ¿Sí? A esa ley del Antiguo Testamento. Porque esa ley del Antiguo Testamento dice en Deuteronomio 17:6,
Deuteronomio capítulo 17, verso 6 dice: por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Entonces, esa ley que usted invalida, esa ley que su pastor le ha dicho que ya no se cumple, es a la que Cristo sigue haciendo referencia como la ley. Y cuando él hablaba de la ley, decía directamente está escrito, no decía fue dicho. Cuando decía fue dicho, sí era algo sobre la ley que había sido dicho, era la interpretación que le daban a la ley. La interpretación que le dan a la ley es eso, es lo que se dice, lo que es dicho, pero lo que está escrito, eso es diferente. Muchas veces lo que se decía y se sigue diciendo hoy de la ley es una interpretación equivocada. Y qué mejor prueba que lo que estamos viendo ahorita. Muchas veces la interpretación es errónea de lo que fue dicho acerca de lo que está escrito en la ley. Pero vamos a seguir comprobándolo más. ¿A qué se refería Cristo cuando decía fue dicho y cuando decía está escrito? Hay una diferencia muy grande entre una y otra. Mire, Mateo capítulo 4, verso 4. Dice, y respondió y dijo, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre. Si una y otra vez repite que está escrito, y usted sabe que nada del Nuevo Testamento estaba escrito en la vida terrenal de Cristo, ¿a qué ley cree que usted hace referencia una y otra vez cuando dice está escrito? A una ley escrita. ¿Y cuál ley era la única que estaba escrita cuando Cristo estaba en la tierra? Usted lo sabe, hermano. El Antiguo Testamento, la ley dada por medio de Moisés. Esa sí estaba escrita. Vuelvo a repetir, el Nuevo Testamento fue escrito después, años después de la muerte y resurrección de Cristo. Y aquí estamos hablando de la vida de Cristo. Ahí mismo, podemos ir más adelante en el verso 7, Cristo le dijo, está escrito, está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Dónde está escrito eso, hermano? Así es, en la ley del Antiguo Testamento, en la ley dada por Moisés. En el verso 10 dice, entonces Cristo le dijo, vete Satanás, porque escrito está. ¿Dónde está escrito eso? ¿Dónde está escrito al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás? Hay muchos ejemplos, hermano. Usted los puede seguir buscando, pero los entendidos entenderán. ¿A qué se refiere los entendidos entenderán? Si usted es entendido, no necesita que le repitan las cosas muchas veces. Si usted es entendido, con una sola vez que se lo digan, usted se da cuenta. Recuerde que en el mundo secular está el dicho, al buen entendedor, pocas palabras. Entonces, si usted es entendido, no necesita muchas palabras para entenderlo. Pero vamos a dar un ejemplo más. Vamos a ver Juan capítulo 10, en el verso 34. Es lo mismo, hermano. Cristo le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? ¿En cuál ley está escrito esto? Le digo, podemos seguir por muchos otros ejemplos, pero yo creo que esto ya ha sido claro hasta aquí. Usted puede seguir buscando más, usted sabe que los hay. Hay otras citas también donde habla claro de lo que fue dicho. En estas que estamos viendo, habla claro de lo que está escrito. Diferencie entre lo que fue dicho de la ley y lo que está escrito en la ley. Y lo que fue dicho y lo que está escrito está hablando de una sola ley. La ley de Dios dada por medio de Moisés. Y recuerde que lo que se dice de la ley es interpretación, igual que lo que nosotros hacemos hoy, interpretamos y decimos, damos la interpretación de la ley. Pero así como hoy hay muchas interpretaciones desviadas y erróneas, que también las había desde aquel tiempo, pero hoy son más, hermano.
Hoy estamos llenos de esas interpretaciones desviadas de la Escritura. Y mire, le decía también en la primera parte, invalidar la ley es quitar el camino que nos lleva a Cristo. Pablo mismo lo dice en Gálatas capítulo 3, vamos a ver Gálatas, capítulo 3 en el verso 23, dice: pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Vamos a leer hasta el 25. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Usted sabe que la palabra ayo significa tutor, instructor, maestro, guía. Entonces, de manera que la ley ha sido nuestro guía, nuestro instructor, nuestro maestro. Dice para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Qué le está diciendo aquí, hermano? ¿Quién lo lleva a usted a Cristo? ¿Sabe quién lo lleva? Esa ley que su pastor le invalida. Esa ley que le han hecho creer que no tiene validez. La ley de Dios dada por medio de Moisés. Esa es el ayo, el guía, el instructor, el maestro para llevarlo a Cristo. Y luego el verso 25 dice: pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Esto se lo pueden malinterpretar. No deje que se lo malinterprete. Porque venida la fe ya no estamos bajo ayo. Veíamos en otro estudio, no estar bajo la ley o no estar bajo el ayo en ningún momento significa que usted puede ya no cumplir la ley. Dice venida la fe ya no estamos bajo ayo o bajo la ley, claro. Porque una vez que usted llega a la fe, llega la vida espiritual, porque el espíritu se recibe por fe. Y una vez que llega la vida espiritual, usted deja de estar bajo la autoridad y deja de estar bajo la maldición de la ley. Eso es dejar de estar bajo el ayo o bajo la ley. Voy a regresarme otra vez. Dice venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Pero recuerde que en esta carta es Pablo hablándole a los Gálatas. Y Pablo era obvio que él ya no estaba bajo la autoridad de la ley, él estaba bajo la autoridad de Cristo. Y por supuesto Pablo tampoco estaba bajo la maldición de la ley. Es como si Pablo dijera aquí: yo ya llegué a la vida espiritual, yo ya llegué a Cristo, pero quien me ayudó a llegar fue la ley. La ley fue mi ayo, fue mi tutor, mi maestro, mi instructivo, mi instructor para llegar a Cristo. Y si le vuelvo a preguntar cuál ley, usted sabe cuál es la respuesta correcta. La ley de Dios dada por Moisés. Porque esa era la ley y las escrituras que conoció Pablo, porque él no recibió ni aprendió de hombre el evangelio. Recuerde que esto también lo dice Pablo. Si él no aprendió ni recibió de hombre el evangelio, esto le está diciendo que Pablo ni siquiera leyó el Nuevo Testamento, porque eso sería aprenderlo de hombre, y él no lo aprendió de hombre. Pero entonces, si yo cristiano digo que la ley de Moisés ya no se debe guardar, y es esa ley la que me lleva a Cristo, ¿se fija dónde me lleva eso? Estaré yo mismo cerrándome, quitándome el camino que me lleva a Cristo, que es la ley. Y muchos pueden decir de palabra que ya llegaron a Cristo, pero no cumpliendo la ley de Dios dada por Moisés, no se puede llegar a Cristo, hermano. Aunque de palabra digan que ya llegaron a Cristo, lo pueden decir, pero no lo pueden probar con nada. Y de palabra, mire, yo puedo decir que una actriz es mi novia. De palabra puedo decirlo. De palabra puedo decir lo que sea, que soy lo que sea. Pero sin probarlo, nada es verdad. Sin probarlo con hechos. Usted puede mostrar con hechos que ya llegó a Cristo, con hechos. Usted sabe que si ya llegó a Cristo, como Pablo, usted sabe que Pablo sanaba solo con sus pañuelos, echaba fuera demonios solo con sus pañuelos. ¿Usted está cerca de hacer algo de eso?
decirlo de palabra, cualquiera lo puede hacer, mostrarlo con hechos. En este caso de lo que estamos hablando, solo Pablo. Y aquí puede pasar lo que veníamos viendo desde la primera parte. Como Pablo dice que venida la fe ya no estamos bajo ayo, entonces todos empiezan a interpretar, ya ves, ya no estamos bajo el ayo, lo dice Pablo. Y si la ley es el ayo, entonces ya no estamos bajo la ley. No, hermano, recuerde lo que vimos, cómo está interpretando Escritura. Está interpretando de manera coherente y con el mismo criterio. Recuerde que este es Pablo hablándole solo a los Gálatas, no le está hablando a usted. Usted no es de Galicia y usted no es de la congregación de Pablo de Galicia, ni siquiera es a todo Gálatas a quien le habla. Usted es cristiano y esta carta no es a los cristianos. No se acomode en una carta o en lo que le conviene, porque esta carta no es para usted. Esto es lo que venimos viendo desde el principio. No porque Pablo ya no está bajo la ley o bajo la maldición de la ley, no por eso nos vamos a acomodar solamente porque nosotros queremos y decir que entonces nosotros tampoco. Vea cómo dice ahí dice venida la fe. Y es obvio que Pablo ya tenía fe por todo lo que sabemos que él hacía. Pero le repito, nosotros no estamos cerca de hacer algo, ni siquiera parecido a lo que hacía Pablo. Nosotros no estamos ni cercanos a tener la fe que tenía Pablo. En esta carta a los Gálatas es Pablo hablándole a los que ya llegaron a la fe en Cristo. Y le repito también, nosotros podemos decir que ya llegamos a Cristo, solo de palabra. Usted sabe que no lo puede probar. O dígame, usted ya mueve montañas, bueno, no montañas. ¿Usted mueve un granito de arena con su fe? Si no puede hacer esto, ni nada cercano a lo que hacía Pablo, usted no puede decir que usted también ya llegó a la fe. En ese engaño ha vivido, y eso le han dicho sus pastores, que usted es salvo solamente por fe. Muéstreme su fe sin las obras, y yo le muestro mi fe por las obras. Volvemos a lo mismo. De palabra usted puede decir que ya tiene fe, pero la fe sin obras es muerta, y usted sabe que todo esto también lo dice la Escritura. En nosotros, esa es la verdad, en nosotros no hay ninguna señal de las que había en Pablo. Repito, sanando enfermos, echando fuera demonios, con tan solo sus pañuelos. Aquí es donde se empieza a malinterpretar la Escritura. Solo porque Pablo dice una cosa, dice que él ya no está bajo la ley, dice que él ya no está bajo la autoridad, solo porque Pablo ya llegó a la fe, porque Pablo ya vive en el Espíritu, ahí me acomodo entonces yo. Dígame si eso no es conveniencia. Y mire, vamos a ver el verso 26 que era con el que empezábamos este estudio. Sucede lo mismo. Verso 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. ¿Se fija otra vez? De aquí es donde se agarra toda la gente para decir que todos somos hijos de Dios. Y le vuelvo a repetir, esta carta es para todo el mundo. Esta carta es para México. Esta carta es para los cristianos. O esta carta solamente es para los Gálatas. Convenientemente, ahí la mayoría de la gente nos acomodamos para decir que todo el mundo somos hijos de Dios. Pero recuerde que también veíamos en Primera de Juan, en el capítulo 3, del verso 8 al 10, veíamos donde dice que también hay hijos del diablo. Si hay hijos del diablo, entonces no todos pueden ser hijos de Dios. El problema es creer o interpretar que Pablo se refiere a todo el mundo. No es así, y lo vimos en la primera parte. Pablo se refiere a todos los que tienen su fe en Cristo y que ya llegaron a Cristo y que ya tienen una vida espiritual. Él ya tenía todo esto. Y Pablo se refiere a todos a los que les está escribiendo en esta carta. Le digo, ni siquiera es a todos los Gálatas, solamente a su congregación de Galicia. Mucho menos, hermano, se iba a estar refiriendo a todo el mundo. Siempre que se use la palabra todos,
Tenemos que ver en qué contexto está hablando y a quiénes les están hablando y quién les está hablando. ¿A cuáles todos se refiere cuando dice todos? Hay que tener muy en cuenta eso a la hora de interpretar, porque si no, no estaremos siendo coherentes a la hora de interpretar Escritura. Nosotros estamos en el camino correcto, hermano, a llegar a una vida espiritual. Y estamos en el camino correcto para llegar a la fe. Y por supuesto, lo que nos va a llevar a Cristo. Y es el camino correcto no porque yo lo diga, sino porque el camino correcto es la ley. Usted lo acaba de leer ahí en Gálatas. La ley es el ayo, es el maestro, el tutor, el instructor, el guía. La ley es el camino para llevarnos a Cristo. Todos los que invalidan la ley se pierden en el camino a Cristo. No seamos uno más de ellos también, hermano. Nosotros en eso estamos haciendo. Y quiera Dios que lleguemos, pero hay que ser realistas, hermano. Aún no llegamos a esa fe, aún vivimos en la carne, aún no llegamos a la vida espiritual. Y vale más que lo sepamos, vale más que nos demos cuenta, aunque la verdad incomode, incluso hasta duela, vale más saber esto. Porque si usted cree que ya llegó a la vida espiritual, si usted cree que ya no vive en la carne, usted dejará de buscar, dejar de vivir en la carne y dejará de buscar llegar a la vida espiritual. Porque ya le hicieron creer que usted ya llegó. Cuando uno encuentra algo, deja de buscarlo. Si usted está creyendo que ya encontró la vida espiritual, ya no la va a buscar. Si usted está creyendo que ya dejó de vivir en la carne, ya no va a buscar dejar de vivir en la carne. Entonces dése cuenta de eso. Vale más que sepa la verdad para que sigamos buscando lo que aún no hemos encontrado. Pero si usted vive en el engaño de que cree que ya encontró lo que busca, usted va a dejar de buscarlo. Esforcémonos, hermano. Esforcémonos. Sabemos que podemos lograrlo. Con Cristo, con nosotros, todo lo podemos. Pero no caiga en el engaño de creer que ya tiene lo que aún no tiene. Porque si lo cree, dejará de buscarlo. Hermano, hasta aquí terminamos con este estudio. Ruego a Dios que haya sido de bendición para nuestras vidas y suplico, le pido al Dios eterno, al Rey del universo, que abra nuestra mente y nuestro corazón, que quite nuestra dura cerviz, que quite lo engrosado en nuestro corazón y borre de nuestra mente, de nuestra memoria, de nuestro corazón, todas esas doctrinas de hombre, todas esas doctrinas equivocadas y desviadas de la verdad. Se lo pido a mi Dios, para usted y para mí. Se lo pido para todos nosotros, hermanos, en el nombre poderoso, bendito y santo de nuestro Señor, Yeshua, nuestro Salvador. Amén. Shalom, Ubrajot.